el capillo horqueta o el pasto horqueta. Entonces, lo importante de esta clase práctica no es solamente poner en práctica los métodos de estudio de la vegetación, sino también poder conocer, para los que no conocen, pero en este caso desde el punto de vista un poco más técnico, para aquellos que ya lo conocen, un pastizal de Andropogon lateralis, como les decía, un ecosistema muy representativo de los sistemas ganaderos de la provincia de Corrientes. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Ah, bien. Me paran, si no se escucha o algo. Eh, bueno, entonces, para arrancar con la unidad 4, entonces, se denomina agroecosistemas pastoriles, componente vegetal, leguminosas. Entonces, si uno va al programa, que es el programa que se aprobó en diciembre, como les decía, van a encontrar estos objetivos específicos y este contenido, que está acá. Es importante mencionar que en lo que es forrajicultura, en el examen final o en las evaluaciones parciales y las distintas evaluaciones periódicas en lo que es a lo que está en el régimen promocional, todos estos puntos los vamos a ir cubriendo y van a ser, no va a salir de esto el contenido del examen. ¿Eh? Importante ver eso. Entonces, en cuanto a los objetivos específicos de esta unidad, el primero es definir la importancia de las leguminosas en la producción animal. Ahí vamos a hacer bastante énfasis. Es como avanzar en la construcción del conocimiento que ustedes fueron haciendo desde lo que es botánica sistemática, microbiología, llegar ahora a forrajicultura. Nutrición animal también en el camino. Eh, Son materias pilares, digamos, que le van a permitir ahora a ustedes un mejor entendimiento de cuestiones que vamos a tratar sobre ese punto. El segundo es identificar y escribir las principales leguminosas forrajeras. Lo que cambió en el programa nuevo es que ahora se incluyen las leguminosas nativas como las cultivadas. Y vamos a tratar de ambas cosas. Eh, el tercero, perdón, es clasificar a las leguminosas según sus exigencias ecológicas, pensando en precipitaciones, temperaturas, los distintos tipos de suelo, la disponibilidad de algunos nutrientes. Eh, Comprender la importancia de la morfofisiología en el manejo de las leguminosas forrajeras. Como se dio esto de que primero vamos a dar la unidad 4, generalmente es al revés, ¿verdad? Damos la parte de gramíneas, pero por esta situación que no estábamos, yo voy a tratar de hacer una introducción general de esta cuestión, de la morfofisiología y el manejo de las especies forrajeras en su conjunto. ¿Eh? Y después, en la clase práctica, van a dar esta parte, este punto, van a entrar un poco en detalle en esta cuestión para las leguminosas. ¿Eh? Eso va a ser en el próximo martes. Como les decía, lo que es forrajicultura, por eso es tan importante participar de los teóricos, todos los puntos los vemos en la clase teórica y algunos de ellos lo vemos en la clase práctica. En este caso va a ser este punto, el último. Bueno, en cuanto a los contenidos, las leguminosas en la producción ganadera, sus características botánicas, vamos a tratar de relacionar lo que son las características botánicas con los aspectos productivos. La morfofisiología, obviamente, directamente ligada al manejo, a los distintos métodos de pastoreo, los modos de reproducción, eso lo vamos a tratar de vincular no solo con cuestiones botánicas, ecológicas, sino también con la posibilidad de mejoramiento genético y la producción de semillas. Estas van a ser las bases para lo que viene después, más adelante en la materia.
Y bueno, después vamos a ver las principales especies, su distribución geográfica y bueno, ese último punto, cubrir la clasificación según sus exigencias en clima y suelo. Cuanto a la bibliografía, en Argentina, a mediados del siglo XX, eh, el profesor de forrajicultura de la Universidad de Buenos Aires, Arturo Burkhardt, escribe una obra única acerca de las leguminosas en Argentina. Esa obra no se volvió a editar, no volvió a salir eh, algo más actualizado, digamos. Entonces sigue siendo una obra única para el país. ¿Eh? Ahí incluye las leguminosas, mayormente las nativas, pero también ya habla de algunas cultivadas. Después, esta segunda obra que mencionó acá, también de Arturo Urca de 1987, es más bien relacionada con la parte taxonómica, o sea, qué especies se encuentran en la Mesopotamia, van a poder ver, en la flora ilustrada de Entre Ríos. Después ya hay un boletín eh, del INTA, de Mercedes, donde se describen las principales leguminosas forrajeras del este de la provincia de Corrientes. Ahí van a poder encontrar eh, las especies que ellos consideraron en ese momento de mayor valor como forrajeras por su aporte en cantidad más que nada, cantidad de forraje producido, pero también se describe en esa obra el valor nutritivo en cuanto a la concentración de nitrógeno, la concentración de fósforo y hasta ahí. Y este último punto, eh, esta página web, este link le lleva a una página web que es algo muy actualizado, que lo mantiene el Centro Internacional de Agricultura Tropical, eh, donde se encuentran las distintas especies. Les puedo mostrar rápidamente. ¿No? Esa página, me avisan si se ve, se puede ver. Sí, sí, se ve. Bueno, en esa página hay una tremenda cantidad de información muy actual, ¿eh? Eh, y entonces, ustedes, por ejemplo, tienen interés en alguna especie particular, por ejemplo, Arachis pintoi, muchos alumnos de Misiones van a estar familiarizados con esa leguminosa, digo, Arachis pintoi, porque es algo bien de la zona cálida, ¿no? Uno busca la especie que está y se va a encontrar con una gran cantidad de información, desde imágenes de la especie en cultivo. Fíjense en las características de los tallos. Acá están los estolones que tiene, los frutos, el geocarpo típico de Arachis. Fíjense las hojas típicas de Arachis con cuatro folíolos de a pares enfrentados. La semilla, por ejemplo, acá algunas imágenes donde la especie está asociada, a ver acá, asociada a otras gramíneas en un tapiz forrajero, o incluso también funciones, ¿por qué no?, como en esta última imagen, como cobertura del suelo en frutales, árboles frutales. Bueno, y en cuanto a la información, en esa página está desde cómo es, de dónde es originaria, la distribución, los distintos usos, las distintas exigencias, fíjense, en cuanto a los tipos de suelo, la cantidad de precipitaciones, o sea, el rango de precipitaciones al cual se adapta, la temperatura, eh,
Y bueno, algunos aspectos agronómicos como el establecimiento, la necesidad de fertilizantes, y así va la información. Y a lo último tiene eh, datos sobre, medir al final, otras referencias bibliográficas que en un futuro, cuando ustedes sean profesionales y, por ejemplo, se deciden por el cultivo de una especie de leguminosa, por el ambiente donde trabajan, por el establecimiento donde le toca estar trabajando, o uno de los establecimientos donde le toque trabajar, pueden acceder a información más detallada sobre la especie utilizando estas referencias. O sea que una página bien completa. Y a lo último, lo que figura son los cultivares. Ahí están todos los cultivares disponibles para la especie. Muy bien, se lo quería mostrar rápidamente, creo que vale la pena, que va a ser de mucha utilidad. Volvemos a la presentación. Bueno, eh, las leguminosas como familia eh, son un grupo de las más numerosas desde el punto de vista taxonómico. Cerca de 18.000 especies. Está entre las familias más numerosas entre las plantas. Están distribuidas en todo el globo, pero principalmente hay una gran diversidad en las zonas tropicales para las leguminosas. Después vamos a ver que esa diversidad no necesariamente está representada en la dominancia de las especies en el tapiz. Muchas veces en las regiones templadas son mucho más dominantes. Sin embargo, la diversidad de las especies en las zonas tropicales es muy alta. Eh, las leguminosas como familia son de primera importancia para la agricultura, empezando por la producción del grano. Tenemos el principal cultivo de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, que es el cultivo de la soja como forraje, que es un gran número de especies, tanto en zonas templadas como en zonas subtropicales y tropicales, que van a ser los ejemplos que vamos a ver durante la clase. Muy valoradas estas especies como forrajeras por lo que aportan a la dieta, por la alta concentración de nitrógeno en el forraje. Eh, Muchas especies son utilizadas como abonos verdes o cultivos de servicio por su gran aporte de nitrógeno al sistema suelo-planta. Y muchos cultivares de leguminosas son utilizados como cultivares de doble propósito, es decir, que pueden ser utilizados como forrajeras y como abonos verdes. Incluso algunas especies forrajeras también producen granos que son consumidos por el humano. Especies de primera importancia para la producción de madera en nuestra región en particular, fíjense en la región chaqueña, el algarrobo, una de las principales especies maderables, también en la selva misionera, especies muy valoradas por su producción de madera. Otros productos industriales también, como el carbón en nuestra región, y hay especies que ya vamos a ver en la unidad 7, que son malezas de gran importancia en los sistemas ganaderos, ya sea en pasturas cultivadas como en el campo natural. Esas especies generalmente tienen la característica de tener espinas, ser muy poco consumidas. eh, entonces, se va dando un proceso que vamos a desarrollar más en detalle en la unidad 8, que con un exceso de carga animal con respecto a la oferta forrajera,
lo que va ocurriendo es van desapareciendo las especies de mayor valor, incluso llega un momento que hasta las especies de menor valor desaparecen y quedan únicamente las malezas. Principalmente son malezas leñosas que tienen una gran capacidad de colonizar, tienen raíces gemíferas, tienen semillas con tegumento duro, y eso hace que se vayan cubriendo el tapiz y sea una de las inversiones más grandes en los campos ganaderos de nuestra zona NEA en cuanto al mantenimiento de los potreros libres de estas malezas. Ejemplos de ellas son las especies de acacia, geofrea también, eh, bueno, el aromito, el chañar, ese tipo de especies son de primera importancia para la producción. Bien, algunas imágenes. Aquí está el cultivo de la alfalfa. eh, vamos a entrar un poco en detalle con este cultivo. Este es la reina de las forrajeras. Se la conoce como tal debido a que es una de las únicas leguminosas forrajeras que ha atravesado un proceso de domesticación. Tiene características que la hace muy resistente a la defoliación, ya sea por corte o por pastoreo. ¿Eh? Una especie de zonas templadas, pero en la zona subtropical, donde donde hay suelos agrícolas, en su caso en el oeste de la provincia del Chaco, este de la provincia de Santiago del Estero, también algo en el albardón del Bermejo, eh, se cultiva la alfalfa. Araquis pintoi es una leguminosa bien tropical, de origen, el origen es Brasil, se la cultiva en la provincia de Misiones como cobertura de suelo y como forrajera también. Leucena leucocefala es una especie arbórea, ¿eh? Muy utilizada en Australia particularmente, pero con origen en México, en nativa de México. En la Argentina se la ha utilizado mucho también. Hay gente que actualmente la utiliza bastante. Eh, También tiene un alto riesgo de convertirse en una maleza. Y bueno, aquí está Desmantus también como ejemplo. Entonces ahora vamos a lo que es la importancia de las leguminosas en la producción animal. Bien, aquí voy a usar un concepto desarrollado por el doctor Lynn Sollenberger de la Universidad de la Florida. Él es un especialista en manejo de especies forrajeras y como está ubicado ahí en la Florida, en una región subtropical, tiene especial consideración por las especies tropicales. Por eso es que destaco su nombre y particularmente porque desarrolló estas cuestiones. Voy a agregar un punto a lo que él menciona, eh, que, o sea, si uno considera entonces la importancia de las leguminosas, lo puede dividir en tres puntos. El primero de ellos es el incremento del nitrógeno total en el sistema suelo-planta a través de la fijación del nitrógeno atmosférico. El segundo es el aumento de la concentración de nitrógeno y de la digestibilidad en la dieta de animales en pastoreo. Y el tercero es la extensión del periodo de pastoreo dentro de periodos secos. Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos tres. Me paran, si hay algo que se le escapa o no se entiende. Me preguntan, por favor. Entonces, arrancando por el primero. Esto es una continuación, este primer punto, de lo que vieron en microbiología. ¿Eh? Eh, Bien. El incremento del nitrógeno total en el sistema suelo-planta a través de la fijación del nitrógeno atmosférico. Como les decía, esto se da a través de una asociación simbiótica entre bacterias del género Rhizobium
o bradyrhizobium con las leguminosas. Em, bueno, esto es de especial importancia en ambientes como los tropicales, donde hay una gran escasez de este nutriente. Sin embargo, el mismo, este elemento en realidad, se encuentra en la atmósfera en una concentración muy alta, fíjense, 78%, pero en una molécula altamente estable. Que sea muy estable significa que es necesario para la planta invertir una gran cantidad de energía para reducir ese nitrógeno a formas que sean aprovechables por el vegetal, en la forma de nitrato, en la forma de amonio. ¿Eh? Algunos valores de la energía que es necesaria, fíjense, 0,125 mol de glucosa por mol de nitrógeno, lo que equivale a 25 megajoules por kilo de nitrógeno. Eso es solamente para eh, la fijación. Sin embargo, la planta tiene que hacer una inversión muy grande para lo que es el mantenimiento de la bacteria, el mantenimiento del nódulo y la fijación. Si uno suma estas tres partes de, eh, pues, de lo que es necesario para que se dé este proceso, llegamos a 0,7 mol de glucosa por mol de nitrógeno. Fíjense, vamos de 25 megajoules a 140 megajoules por kilo de nitrógeno. Por eso, yo siempre, y acá tengo que hacer un paréntesis, creo que cuando hacemos comparaciones y cuando vemos a las leguminosas creciendo versus las gramíneas, y uno dice, bueno, esta gramínea crece mucho más rápido, crece más, produce más. Claro, en ese análisis, para los técnicos, no para gente que no esté en el tema, es muy importante poner en la balanza esta cuestión, que la leguminosa está invirtiendo una gran cantidad de energía para la fijación del nitrógeno y la gramínea está utilizando toda la energía eh, para el crecimiento. Es importante mencionar también que esta asociación simbiótica es facultativa. Cuando hay alta disponibilidad de nitrógeno, eh, la planta deja de suministrar eh, carbohidratos para el mantenimiento de la bacteria y del nódulo y se rompe esa simbiosis. Si uno compara en términos energéticos, fíjense, con la industria del fertilizante, el proceso de Haber y Bosch, recuerden de lo que es química, eso era química, ¿me recuerdan en qué química ven eso? Eso es la primera, inorgánica, ¿ok? Analítica, profe. Analítica, bien. Fíjense, se consumen 60 megajoules por kilo de nitrógeno en ese proceso. Y fíjense, la planta para todo el proceso en conjunto, como les decía, el mantenimiento y la fijación, tiene que invertir 140 megajoules, más del doble. Por eso es que les pido que durante sus carreras profesionales tengan en cuenta esta cuestión. ¿Qué está haciendo la leguminosa cuando va creciendo? Y ese nitrógeno que es fijado, obviamente es fijado, luego es transferido, como lo vieron en fisiología, entiendo, es transferido inmediatamente, en todo lo que es fijado, es transferido a todo lo que es tejido fotosintéticamente activo. Ahí pasa a formar principalmente parte de las proteínas. Digo principalmente por la cantidad, ¿no? En cantidad, digamos, las proteínas, llámese proteínas estructurales, enzimas y demás, es donde más se utiliza ese nitrógeno. Eh, a pesar de que también están otras moléculas muy importantes, como los ácidos nucleicos, ¿verdad? Que son, a ver,
críticas para la vida. Sin embargo, en cantidad, principalmente pasa ese nitrógeno a formar parte de las proteínas. Es por eso que hay un índice, ustedes van a ver cuando se calcula, bueno, lo vieron en nutrición animal, cuando se calcula la proteína bruta, para pasar directamente la concentración de nitrógeno a proteína bruta. Es de 6,25, eso considera de alguna forma que todo ese nitrógeno, digamos, que está eh, concentrado en un vegetal, por ejemplo, el 2%, el 1,5%, es mayormente proteínas. Bueno, ese nitrógeno no queda en un sistema de producción animal, no queda en el forraje del- de la leguminosa. Está dentro de un ciclo y en ese ciclo el animal tiene un rol fundamental. Eh, Ese nitrógeno es transferido al resto del sistema, suelo planta animal. Al animal es transferido eh, directamente cuando está en pastoreo, cuando lo consumen. Eh, es considerado que es poco eficiente en la utilización el animal de ese nitrógeno que consume y solamente utiliza aproximadamente una fracción cercana al 10%. Lo vamos a ver también en la unidad 8 un poco más en profundidad. Y el resto, el 90%, vuelve al sistema suelo-planta, ¿verdad? Vuelve principalmente a través de la orina de los animales que están en pastoreo. Pero a su vez también vuelve a través de la descomposición de hojas, de tallos, que van muriendo. Les van a ver ahora en morfofisiología y manejo que la planta va formando hojas, y llega a cierto número de hojas y ahí, por ejemplo, forma 8 y después la novena se está muriendo. Bueno, esas que mueren, los tallos que mueren y demás, pasan a formar la materia orgánica del suelo y en esos residuos también, a través de esos residuos, también se transfiere el nitrógeno que originalmente fue fijado por las leguminosas. El impacto que tiene ese nitrógeno en el resto del sistema es altísimo. Si uno lee los reportes eh, del- de la producción de las gramíneas que acompañan a las leguminosas, generalmente en sistemas donde incluso no está el animal, eh, por ejemplo, de corte, por ejemplo, el cultivo de una leguminosa para la elaboración de reservas forrajeras, para la elaboración de heno, que es la conservación del forraje seco, que se ve en la unidad 10 de la materia. En esos casos, mayormente depende de este punto, ¿no? De la descomposición de los residuos, de las hojas, de los tallos. ¿eh? La producción de las gramíneas que acompañan generalmente se duplica en sistemas en suelo que son muy pobres y a veces hasta se triplica, por justamente la transferencia de ese nitrógeno al resto del sistema. También se transfiere por otros medios, por excreciones radicales han sido reportadas, por las heces de los animales en pastoreo también, pero esto con menor importancia, ¿no? Este factor, de estos dos primeros factores, ¿de qué depende que, por ejemplo, en un sistema pastoril, de que se haga más importante uno u otro? En general, el más importante por lejos es la orina, ¿no? De los animales en pastoreo como vía de transferencia. Pero ¿de qué depende que se haga más importante, por ejemplo, la descomposición de los residuos? Depende de la intensificación del sistema. Un sistema eh, donde se incrementa la intensificación, ya sea por el aumento de la carga animal, cambio en el sistema de pastoreo, se hace más intensivo. Lo que sucede es que más esta vía, la vía de la orina de los animales, pasa a ser mucho más importante. Ahora bien, en un sistema más conservador, eh, esta otra vía, la transferencia a través de la descomposición de residuos,
se hace un poco más importante. Hay diferencias marcadas en cuanto a la disponibilidad de nitrógeno una vez que es transferido por una u otra. ¿Por qué es esto? Porque el nitrógeno presente en los residuos, hay una fracción que es altamente estable y que lleva, a pesar de estar en una zona húmeda, cálida, lleva a veces muchos meses para que se descomponga. Entonces va siendo liberado en forma lenta. Ese sería un concepto muy importante. Y en la orina, sin embargo, el, el nitrógeno, la forma en que está el nitrógeno, es directamente disponible para las plantas. Entonces, obviamente, esto hace a la estabilidad del sistema. Después vamos a desarrollar un poco más en profundidad estas cuestiones, pero ya tienen acá un punto de partida en cuanto a este nutriente y la utilización del mismo y la transferencia en sistemas de producción animal que pueden ser pastoreo directo, como les decía, o corte. Por ejemplo, si uno hace heno de alfalfa, heno de otra leguminosa, lo que está haciendo es removiendo gran parte, ¿verdad?, del forraje producido y obviamente ahí se va a transferir una fracción menor, pero sí se transfiere a través de las hojas y tallos que se van descomponiendo y nuevamente también en los sistemas de corte, corte y acarreo, producción de heno, en esos sistemas también depende de cuán intensivo sea el uso, ¿no? En esa, en cuánto pasa, cuánto se transfiere a través de la descomposición de los residuos. Bien, eh, acá hay un concepto importante, acá este último, que es la proporción de las leguminosas en las pasturas. Como yo les decía al inicio, en los trópicos hay una gran diversidad, en la zona cálida hay una gran diversidad de leguminosas, lo van a poder ver en esta visita que vamos a hacer al campo de Santa Ana. Sin embargo, la dominancia de estas especies tiende a ser baja. Sin embargo, en zonas templadas, eh, más allá que hay tapices que tienen una o dos especies, pero tienden a ser más dominantes las especies. Pueden ocupar fracciones muy grandes del tapiz. Incluso, bueno, son muy comunes en las zonas templadas las pasturas de alfalfa, de lotus, de trébol rojo, de trébol blanco. Eso no es muy común en la zona tropical. Eh, en la zona tropical eh, se dice que con un 20% de leguminosas en el aporte, ¿no?, a la fracción que consume el animal, debería ser considerado excelente. Entonces, tengan ese concepto para cuando estén trabajando, tener un 20% de leguminosas en su tapiz, mezclado con gramíneas siempre va a estar, porque las zonas cálidas dominan las gramíneas, ¿no?, por la alta capacidad de crecimiento que poseen, pero tener un 20% es ya un gran logro. Bien. Ahora vamos al segundo punto, el aumento en proteína y digestibilidad de la dieta de animales en pastoreo. ¿De dónde parte este concepto? Parte de que las leguminosas en general tienen una mayor concentración de nitrógeno en sus tejidos. Eh, a ver, las leguminosas nativas eh, están entre 12-15% concentración de proteína bruta. Eh, Obviamente que esto depende del tiempo, ¿no? Cuánto tiempo pasa después de la última defoliación, ¿no? Eso determina la concentración de los nutrientes en el tejido. Eh, pero más o menos esos valores. eh, las leguminosas cultivadas de zonas templadas, está un poco más alto, los valores 18, eh, 21% de proteínas podemos esperar. Bien.
Y esa concentración, si uno compara un mismo estado de madurez con una gramínea, eh, tiende a ser mucho más alta la concentración de proteínas en las leguminosas que en las gramíneas. Eh, a ver, una leguminosa acá de la zona con un mes de rebrote, Stylosantes yanensis, tiene 18% de proteínas. Una gramínea, eh, por decir eh, Callide o algo así, o cualquiera, C4, eh, después de un mes de rebrote, eh, se espera que esté en 8, 9%. Ya estamos hablando del doble, la concentración de las proteínas en el tejido. Entonces ese es el punto de partida. Eh, Disminuye a medida que va madurando el tejido en las leguminosas la concentración de nitrógeno de forma menos marcada que en las gramíneas. Ahora vamos a ver un gráfico y obviamente acá pongo un caso especial donde había asociado a Equinomene americana, que es una leguminosa de zonas cálidas, con el pasto clavel en martria altísima. Ambas especies son cultivadas para zonas, ambientes bajos, negadizos. Bueno, cuando en ese ejemplo aumentaba la concentración eh, de la leguminosa, a ver, la dominancia en realidad de la leguminosa en el tapiz, la fracción en la dieta también, la concentración de proteína en la dieta total aumentaba. Obviamente, porque por este primer punto, ¿no? La concentración es mucho más alta en, en forraje de las leguminosas. Y eso lleva acá a este último punto que menciono a un aumento en la ganancia de peso por parte del animal. Uno podría decir también la producción de leche, ¿por qué no? Eh, Bien, ahora les pregunto, entre aumentar la concentración de proteínas en la dieta y aumentar la ganancia de peso, ¿qué aumenta en el medio para que se dé esto? ¿Alguien que se anime? ¿Cómo sería ¿Cómo, la profe? pregunta, profe? Cuando aumenta la concentración de proteínas, termina aumentando, ¿no? Al final la ganancia de peso. ¿Por qué qué variable es la que se mueve, digamos, para que pueda ocurrir eso? ¿Qué es lo que esperan que aumente cuando aumenta la concentración de nitrógeno en la dieta? Y se metaboliza la proteína, profe, y por ende se sintetiza más proteína o sea, en la carne. Piensen en la dieta en su conjunto. Piensen Y que depende, mayormente la dieta es rica en gramíneas, ¿verdad? y bueno, aumenta el consumo de leguminosas, entonces. Sí, Puede claro, ser que aumente la actividad microbiana por ahí viene y produzca una mayor digestibilidad de la fibra. exactamente. ¿Eh? Aumenta la digestibilidad debido a que aumenta la concentración de nitrógeno en la dieta. Eso es cierto para todo el mundo. Sin embargo, en la zona cálida, eso es mucho más válido. ¿Por qué? Acá tengo que explicar algo que todavía no se dio, pero que bueno, en la siguiente unidad. Las gramíneas que predominan en nuestra región, eh, de tipo carbono 4, son muy eficientes en el uso del nitrógeno, muy eficientes en el uso del agua, muy eficientes en el uso de otros nutrientes, pero particularmente del nitrógeno. Eso lleva a que con disponibilidades bajas de nitrógeno tengan una capacidad muy alta de crecer y producir grandes cantidades de forraje, ¿verdad? Pero ese forraje generalmente tiene una baja concentración de nitrógeno. ¿Eh?
es muy posible encontrar que los valores más comunes van a ser entre 5% de proteína y 8%. ¿Eh? Entonces, en una dieta de ese tipo, si uno agrega nitrógeno de cualquier forma, digamos, uno lo puede agregar como un suplemento proteico, por ejemplo. eh, Eso tiene un impacto muy grande en la digestibilidad. ¿No? Eh, Bien, entonces las leguminosas cumplirían ese rol en el tapiz, como un componente del tapiz. ¿Eh? Por eso se habla de que el cultivo de las leguminosas reemplaza justamente al uso de suplementos proteicos. ¿Mm? Bien, vamos a ver algunos gráficos para documentar esto que les decía acá, en este segundo punto. Fíjense este gráfico que muestra, acá hay esto es Macrophyllum atropurpureum, que es una leguminosa adaptada a la región tropical, y acá hay cuatro gramíneas también tropicales. Penicetum, Cencrus, Digitaria, todas son tipo carbono 4. En el eje de las Y está la concentración de proteína y en el eje de las X está la edad, o sea, el tiempo post de última defoliación. Lo que se puede ver es que a un mismo periodo como de madurez, generalmente, como les decía, tiende a ser más alta la concentración de nitrógeno en este caso, en esta leguminosa que en cualquiera de las gramíneas. Y las gramíneas lo que tienen es que arrancan con una concentración alta, pero a medida que madura el tejido, tiene una caída muy marcada de la concentración de nitrógeno. Esto se debe en particular como les decía, que tienen una baja concentración y cuando maduran, al crecer tan rápido, necesitan desarrollar y dependen de los tejidos de conducción y de sostén. Principalmente en las hojas. Bueno, y tienen generalmente el canopeo, también tiene una fracción de tallo generalmente que es más importante que en las gramíneas templadas. Eso lleva a que caiga rápidamente. Cuando madura, este concepto es muy importante, más allá de la comparativa, muy importante que cuando maduran las gramíneas, cae rápidamente la concentración de proteínas. Así también cae el valor nutritivo en general, de las gramíneas. Perdón que me desvíe un poquito del tema, pero hay una caída marcada con la madurez. Mucha gente, muchos estudiantes, muchos productores, cuando hablan de la caída en el valor nutritivo, hablan del desarrollo, o sea, de pasar de una etapa vegetativa a reproductiva. Pero en realidad eso es cierto, pero la realidad es en un sistema pastoril lo que principalmente marca la caída en el valor nutritivo, en este caso la concentración de un nutriente, en este caso del nitrógeno, es la madurez. Entonces no es lo mismo el valor nutritivo que uno puede esperar de una especie post defoliación una semana después que 3 meses después. ¿Se entiende el concepto? Bueno, eso es muy importante, ¿eh? Me desvié un poquito acá, pero aproveché el gráfico. Eso es uno de los pilares de la materia, ¿eh? Cómo cae el valor nutritivo con la madurez. Bueno, en las leguminosas cae un poco, con una tasa un poco menor que en las gramíneas. Bien, este es el aumento, acá lo que se muestra es el aumento de peso, lo que decíamos en el último punto, en kilos por hectárea versus la concentración de leguminosas en la dieta. Fíjense, acá un 20%, 30-40% del aporte de la leguminosa. Eso es del bocado, digamos, separan las partes, ¿no? Analizan que de lo consumido,
qué fracción era de leguminosa y qué de gramíneas. Y fíjense que se da, acá hay diferentes curvas porque hay diferentes cargas y diferentes niveles de fertilización de la pastura, pero en la mayoría de los casos, de las distintas respuestas, eh, responde en forma lineal, ¿no? A la concentración de leguminosas, la ganancia de peso. Y eso se da por lo que decía el compañero, ¿no? Justamente es porque aumenta la digestibilidad de la dieta en su conjunto, al aumentar la concentración de leguminosas. Y obviamente eso se da porque las leguminosas en el tejido tienen mayor concentración de proteínas. Bien, el último punto. Hágame acordar que quiero mencionar un cuarto. Este es el tercero que describía Sollenberger para la importancia en la producción animal de las leguminosas. La extensión del periodo de pastoreo dentro de periodos secos. Eso se da porque las leguminosas, generalmente, a diferencia de las gramíneas, hay grandes diferencias o marcadas en la morfología de las raíces. Las leguminosas tienden a tener una raíz pivotante bien marcada, que puede explorar capas mucho más profundas del suelo y acceder al agua en capas profundas. Obviamente que eso depende eh, de que esté esa posibilidad, de que no haya un impedimento físico como para que exploren. ¿Eh? Esa es una de las limitantes, el tipo de suelo, la parte física del suelo, eh, para el cultivo de leguminosas como la alfalfa, por ejemplo, que tiene esta capacidad muy notable, que es la capacidad de explorar en profundidad. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que puede crecer. Bueno, y esto se traduce en que en periodos secos las leguminosas puedan crecer y tener forraje verde disponible, mientras que las gramíneas están, ¿cómo es? Con un impacto muy grande de la sequía, ¿no? En nuestra zona es muy importante, particularmente a la salida del invierno, entrada de la primavera, que muchas veces hay déficit hídrico, justamente. Si uno analiza, Linta de Mercedes hizo un análisis muy interesante en los periodos secos, acá en el estadio, allá en el NEA, justamente se da un marcado déficit en la primavera. Salida del invierno, primavera. Todos los años se da la salida del invierno, pero eh, cuando hay sequía también se da eso marcadamente en la primavera. Bueno, y las leguminosas tienen esa capacidad. Bien, hay un cuarto punto que quiero mencionar, no está en la presentación, pero muy importante para lo que es la ganadería moderna. Cuando el sistema se enriquece en nitrógeno, ¿qué esperan que suceda con el carbono? ¿Disminuye la concentración o no? Digo como cantidad total por unidad de superficie. Hay una degradación del carbono, o sea, aportan para la degradación. Va a haber mucha mineralización, profe, desaparece, o sea, como acá en nuestra zona, que rápido la materia orgánica se va desapareciendo, digamos, en los lotes. Pero pensemos en un sistema de producción animal. O sea, va a haber más nitrógeno disponible para las plantas en general, ¿no? Van a crecer más gramíneas, leguminosas, otras especies que tienen el tapiz, de otras familias. Y va a haber más crecimiento de las gramíneas también, entonces va a haber mayor fijación de lo que
ahora que lo dijo, profe, para mí el nitrógeno, bueno, va a ser aprovechado por los pastos y bueno, va a haber más crecimiento y por ende puede haber más aporte de carbono, digamos. Exactamente. Uno espera que potencialmente al haber más disponibilidad las plantas puedan crecer más, ¿no? Y se pueda fijar más carbono. Aumenta la Eso, biomasa. exactamente. Y como les decía, cuando hicimos algunos ensayos y, por ejemplo, con el pasto cambá, el pasto chané, los cultivares de la facultad, acompañados por estilosantes guianensis en surcos, ¿no? Eh, Ahí se veía muy bien que cuando estaba en un suelo arenoso, pues el suelo del campo experimental, eh, la gramínea, cambada de Chané, podían llegar a triplicar su crecimiento al tercer año del cultivo. Bueno, después, bueno, ya lo puedo hacer ya. Lo que sucede en estos sistemas pastoriles es que la transferencia del nitrógeno, en ese caso no estaba el animal presente. Recuerden que la orina es la principal vía, o el animal es la principal vía a través de la cual se transfiere el nitrógeno, pero en el caso de cortes, digamos, utilización con corte o vinificación o corte y acarreo, digamos, en todos esos sistemas depende de la descomposición de los residuos, no la transferencia. Entonces va aumentando con los años en un tapiz perenne la transferencia. El primer año es muy pobre, ¿verdad? Y se nota mucho, se empieza a notar el segundo año, y ya para el tercero hay como un pico, digamos, de transferencia del nitrógeno. Eso es importante, una cosa que no mencioné, eh, pero es así como se da. Entonces sí, cuando hay más disponibilidad en el sistema, las plantas tienden a crecer más. Y esto es particularmente cierto en ambientes tropicales con suelos pobres. ¿Mm? Y bueno, ese concepto es muy interesante hoy día, pensando en los balances de carbono. ¿Eh? Fíjense, hay algunos productores europeos que están en la Argentina, leí hace poco en el diario, que fueron capaces de certificar que su producción ganadera tenía balances positivos en cuanto al carbono. Obviamente intervino gente del INTA, digamos, para hacer las evaluaciones y demás, pero estos productores recurrieron a ellos para hacer las mediciones y demás y poder certificar, ¿eh? Y ellos exportan esos productos a Italia. Bueno, son italianos, todavía hay un nexo, digamos, pero yo creo que eso es lo que se viene. Fíjense que hay muchas críticas en cuanto a la producción ganadera por las emisiones, ¿no? Este, bueno, justamente acá hay una cuestión por tener en cuenta, un punto, digamos, que muy pocos técnicos lo consideran cuando hacen sus análisis. Sería un cuarto punto de la importancia de las leguminosas en los sistemas ganaderos. Bien, ahora tenemos que ir a lo que es la parte morfológica de las leguminosas. Bien, eh, justamente empiezo por la raíz porque hablábamos recién de esta capacidad que tienen las leguminosas de crecer en periodos secos. Fíjense, acá se ve la raíz de la alfalfa. Hay un predominio, sin duda, más de esta raíz pivotante versus las raíces adventicias, ¿no? Secundarias. Eso le permite realmente crecer en profundidad rápidamente cuando el suelo se lo permite, a una tasa muy, muy alta. Fíjense, la profundidad eso está en pies, 3 pies por metro más o menos. Fíjense, a 135 días de la germinación ya está cerca de más, más de metro y medio, ¿ya?, de profundidad. Eh,
A 530 días se hizo el análisis, fíjense, está a 10 pies. Eso es más de 3 metros de profundidad. Obviamente un suelo profundo, ¿no? Pero interesante a tener en cuenta que exploran, por eso se adapta también al semiárido, ¿no? La alfalfa. Eh, y bueno, y eso le permite también en la región donde mayormente se cultiva, la región templada, más allá que hay, están mejor distribuidas las precipitaciones en la región centro del país, pero le permite seguir creciendo a tasas razonables en los periodos secos. Bueno, esto mencionamos, predominio de una raíz pivotante, escaso desarrollo de raíces adventicias. Muy importante mencionar la presencia de los nódulos, ¿eh? La presencia de los nódulos y su coloración interna son buenos indicadores de la capacidad, o de que el cultivo está fijando nitrógeno, cultivo o la especie nativa. Eh, Hay especies que tienen raíces tuberosas, como el Trifolium polymorphum. Ya empezamos con un ejemplo. Esta es una especie nativa de los trifolios que se llaman, se conocen internacionalmente. Este es el trébol rosado, que crece en nuestras praderas del NEA, centro-sur de la provincia de Corrientes, pero también se encuentra en Misiones, también y en el Chaco, pero en las praderas del centro-sur de Corrientes y norte de Entre Ríos es muy común. También xilopodios, eso es muy, muy común en las especies nativas, que es un pivote grueso leñoso, que está bien cerca de la superficie del suelo, y se cree que está relacionado con la capacidad de tolerar justamente periodos secos y o la adaptación a suelos que retienen muy poca humedad. Ahora van a ver en Santa Ana justamente un suelo arenoso, donde hay muchas leguminosas y la mayoría tiene este tipo, estos xilopodios. Eh, Bien, este último punto, la presencia de raíces gemíferas, es muy importante para todo lo que es las malezas leñosas, ¿eh? Las acacias, chañar, todo ese tipo de especies de difícil control. eh, Justamente cuando uno hace un control mecánico, o incluso a veces un control mecánico más, bueno, vamos a ver esa parte más adelante, control mecánico más control químico, o combinados, después eh, generalmente son parciales esos controles y estas especies tienden a rebrotar de esas yemas que están en las raíces. Muy importante esa cuestión y es notable porque queda el tocón, digamos, del arbolito después que se hace el control y como en la periferia, eh, a un diámetro o un radio de 2 metros, se ve que empieza a rebrotar esa especie, digamos. Y eso justamente es por la presencia de raíces gemíferas. Bueno, los tallos. Hay una gran diversidad de tallos en las leguminosas que van desde tallos subterráneos. eh, no es tan común tallos subterráneos, pero sí está presente eso es toda una sección del género Arachis, que se llama Rhizomatosae, de hecho, y hay una especie que es muy cultivada en la región subtropical de Estados Unidos, pero es nativa de nuestro país, nativa del norte de la provincia de Corrientes, provincia de Misiones, y también habita el Paraguay, que es Arachis glabrata. Ya vamos a ver una imagen. Después, tallos aéreos. Los tallos pueden ser herbáceos o leñosos. Eh, y bueno, las modificaciones pueden ser desde erectos, obviamente, los tallos, pero hay modificaciones muy comunes en por ser plantas forrajeras,
Eh, los estolones. Los estolones son típicos de plantas que toleran el pastoreo. ¿Por qué? Porque les permite tener los puntos de crecimiento cerca de la superficie del suelo, el área foliar también cerca de la superficie del suelo. eh, es típico de el trébol blanco, Trifolium repens. También en Arachis pintoia, Arachis villosa, es común la presencia de estolones. Eh, tallos trepadores, en caso de especies del género Vicia villosa, por ejemplo, o las nativas, Vicia gramínea, eh, son tallos que, bueno, las hojas tienen zarcillos y se van trepando, digamos, van justamente, tienen ese hábito trepador. Tallos espinosos, eso es muy común en los tallos leñosos de las especies que son malezas. Justamente evaden el pastoreo por la presencia de espinas. ¿Eh? Eh, clave esto, para entender por qué estas especies pasan a dominar los ambientes cuando hay un desbalance en la utilización del recurso forrajero. Eh, y bueno, el último punto no deja de ser súper importante, más allá que está en una sola especie, que es la alfalfa. En Medicago sativa hay un tipo de tallo que se llama corona, pero técnicamente es un tallo que se denomina contraído o abreviado. ¿Por qué se llama así? Porque tiene una gran concentración de nudos cerca de la superficie del suelo y eso le permite tener una gran concentración de yemas. Entonces, esta especie es capaz de rebrotar cerca de la superficie del suelo. Entonces tiene meristemas en la parte aérea, pero también tiene meristemas, yemas de crecimiento en la corona, en este tallo contraído. Eso resulta de un proceso de domesticación de ya miles de años. Se cree que 3.000 años atrás, más o menos, empezaron a utilizar la alfalfa para como forrajera, se empezó a cultivar para dar de comer a los caballos, principalmente aquellos utilizados en guerras, ¿no? Ese fue el origen de la domesticación de esta primer eh, especie domesticada como forrajera, la alfalfa, Medicago sativa. Y bueno, el resultado de la domesticación es esto. ¿Por qué digo que es el resultado? Porque si uno compara con especies muy relacionadas que se encuentran en la naturaleza, hay un medicado, no recuerdo ahora es la- con medicado sativa, no tiene estos tallos. Entonces ahí queda claramente, como es demostrado, que es un resultado de un proceso de domesticación. Acá le voy a mostrar las imágenes, creo que con imágenes es más fácil. Este es un esquema de araki, fíjense, es fácil identificar los araki porque tienen 4 folíolos, fíjense, de a pares enfrentados, y esto es Arachis glabrata, tiene rizomas. Eso es creo que es la razón por la cual tiene tanto éxito en el subtrópico en Estados Unidos. O sea, le permite, obviamente, crecer en suelos pobres, típicos también de ahí de esa zona, pero tolera muy bien la defoliación gracias a este tipo de tallo. Los estolones, ¿sí? En Trifolium, justamente tiene 3 folíolos, el trébol blanco en este caso, eh, tallos trepadores, acá fíjense, esta vicia, acá. Eh, después, este tipo de tallo, la corona, como le decía, este de la alfalfa, tallo contraído. Acá en esta zona, eh, fíjense, esto está enterrado, obviamente, hasta acá
acá más o menos está la superficie del suelo, acá hay una gran concentración de yemas. Y de acá rebrota, además de rebrotar en los meristemas que están en los tallos, también entonces rebrota de acá, ¿sí? De esta parte, de esta sección. Y acá también se puede ver, se aprovecha esta imagen para ver la raíz pivotante marcada, volviéndonos al primer punto. Acá esto es un viaje de hace varios años a la estancia del Rocío, ubicada sobre el Albardón del Bermejo, en el centro sur de la provincia de Formosa. Eh, Cultivo de alfalfa sería un ambiente marginal, para la alfalfa, pero bueno, produce bien. Lo que sí veía acá, fíjense, el estudiante estaba viendo la profundidad de las raíces, estaba viendo la corona, también le estábamos mostrando toda esta parte, por eso la importancia de los viajes, ¿no? Eh, y bueno, se veía en ese ambiente, bueno, había algún tipo de impedimento físico que hacía que tenía una curvatura, una ramificación importante, era algo así como a los 20, 30 centímetros eh, de profundidad. Eh, Bien, después yendo a las hojas. Las hojas de las leguminosas, esto es muy importante recordar, son siempre compuestas, independientemente de la subfamilia a la que pertenezca la especie. Clave es, a primera vista, no va a tener idea si está frente a una leguminosa, porque tiene que tener hojas compuestas. ¿Eh? Son pinnadas en las papilionoides y también en las sesalpinoides, y son bipinnadas en las mimosoides. Acá esto queda claro, digamos. Fíjense, esto es el trébol, la papilionoidea, esto es el trébol rojo, Trifolium pratense. Fíjense, tiene tres folíolos, una hoja pinnada. Leucena, creo que es leucena, sí. Leucocefala, esta también, otra mimosoidea. Y fíjense que son bipinnadas hojas. Es clave para la diferencia entre las subfamilias, pero siempre compuestas. El concepto acá es que las hojas son siempre compuestas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, eh, bueno, en cuanto a las inflorescencias, bueno, hay una gran diversidad. En realidad vamos a ver algunos ejemplos del bueno, desde las mimosoideas, papilionoideas con flores individuales, formando cabezuelas. Es muy, como hay 18.000 especies, digamos, muy variable. Se puede decir que lo que las agrupa en las inflorescencias es que son de tipo racimoso y floración centrípeta, es decir, que las últimas flores se abren son las del centro, o sea, florece hacia el centro. Siempre son perfectas las flores, hermafroditas, son zigomorfas en el caso de las papilionoides y sesalpinoides. En el caso de las mimosoideas, son actinomorfas. Después le voy a mostrar un grafiquito, pero para recordar, son zigomorfas en el caso de las papilionoides por esa distribución particular que tiene de los pétalos, ¿no? Eh, bueno, tienen colores muy vistosos en las flores, las leguminosas que van del amarillo, intenso, violáceo, rojo, que sin duda está relacionado con el tipo de polinización ¿eh? Por insectos, que es muy común en las leguminosas y debe ser considerado de primera importancia al momento de hacer mejoramiento genético, porque la polinización, entonces intervienen los insectos. Eh, es más, para la alfalfa, para el trébol, hay
los norteamericanos, los europeos tienen un tipo de abejorro, abeja específico para hacer las polinizaciones en caja, en, sí, como en sí, ambientes cerrados, digamos, con mallas, donde ponen los insectos para la polinización. Bien, bueno, acá el cáliz, las flores con 5 sépalos, más o menos soldados. La corola, una corola, 5 pétalos, pero en las mimosoideas son más bien pequeños y de un tamaño muy parecido. Y en las papilonoideas es ahí donde, ahora vamos a ver una imagen para repasar lo que vieron en botánica sistemática, tiene esa forma particular que tiene un estandarte, 2 pétalos laterales o alas y dos ventrales que a veces están soldados y forman la quilla. El gineceo tiene un carpelo único y súpero. Y bueno, el número de óvulos es variable. Van alternando en 2 filas en una placenta única. Hay veces que esto deriva en un fruto. Obviamente uno espera que termine en un fruto, en una legumbre con múltiples semillas. Sin embargo, eh, por ejemplo, en los tréboles, en los antes y demás, el fruto es uniseminal. Tiene una sola semilla. Entonces se da todo esto, pero a través de un proceso evolutivo termina el fruto conteniendo una sola semilla. Bueno, el androceo eh, tiene 10 estambres con los filamentos más o menos soldados y en las mimosoideas el androceo es lo vistoso, lo llamativo. En las papilonoideas lo llamativo es la corola. Esa diferencia es muy marcada. Bueno, acá para que no queden solamente en conceptos, fíjense, esta es la flor típica de Araquis, está aislada, es una flor que no está dentro de una inflorescencia, sino que es una flor única, eh, típica de una papilionoidea con sus partes. Esto es Clitoria ternatea, también sigue el mismo concepto, una papilionoidea. Esta es otra papilionoidea, el trébol rojo, ¿eh? Eh, una de las leguminosas forrajeras más importantes a nivel mundial. En este caso, fíjense, hay varias decenas acá de flores en una cabezuela, en una inflorescencia. Y sin embargo, el contraste, bueno, en todos estos casos de las papilionoideas, lo vistoso son los pétalos, ¿verdad? Sin embargo, acá en esta foto que estoy marcando con el cursor, es de una mimosoidea. Ahí los pétalos la corola es muy reducida y no es vistosa. Lo que se ve ahí son los estambres, el androceo, lo más vistoso. Fíjense también cabezuelas que agrupan una gran cantidad de flores en una inflorescencia. Bueno, el fruto, como les decía, predomina la legumbre o vaina, de ahí viene el nombre, de hecho, de las familias, pero hay una gran variabilidad en que va desde un folículo, en el caso de Trifolium repens, o sea, un fruto uniseminal, un lomento, por ejemplo, en el caso de Desmodium, de lo que es el pega-pega, una de las leguminosas más presentes en los campos naturales de Chaco, eh, Corrientes, Misiones, eh, bueno, aquenio, por ejemplo, en estilosantes, geocarpio en Araquis, eh, pero como les decía, todos derivan del mismo tipo de fruto. Sin embargo, son adaptaciones evolutivas que han tenido estas especies, pero que sin duda son muy importantes para lo que es la producción de semillas. ¿eh? Fíjense, acá hay un momento, caso de un desmodium, una legumbre típica, en el caso de leucaena, fíjense un fruto con múltiples semillas. Eh, Esto es ¿cómo es? El resultado evolutivo increíble, realmente lo de Araquis. Fíjense, tiene frutos subterráneos
que obviamente en la cosecha, fíjense, hay muy pocos productores involucrados en la producción de semilla de Araquis pintó, sin embargo la demanda es altísima a nivel mundial. Hay una cooperativa que se encuentra en Bolivia que produce, casi la única que produce semilla de Araquis Pintoy. Es una cooperativa de pequeños productores y lo vende a todo el mundo. Y vende el kilo de semilla eh, está en $35. Obviamente esto hay que cosechar, digamos, a diferencia del maní, digo, el maní que consumimos, nosotros la semilla eh, o se utiliza para, bueno, el maní cultivado, digamos, este tipo de maní, cuando uno tira del tallo, cuando está maduro, se corta, cae el- y la semilla queda debajo del suelo. Entonces es difícil la cosecha realmente de la semilla. Lo que hay que hacer es remover la parte superficial del suelo y después tamizar y separar así el geocarpo. Es realmente ¿cómo es? Algo, un reto tecnológico, ¿no? La cosecha de este tipo de maní. A diferencia no sé si ustedes alguna vez cosecharon maní que se consume. Yo, bueno, suelo sembrar y es fácil cuando está listo, uno estira, remueve y sale el fruto. Bueno, en esto no. En Araquis Pitoy no. Bueno, esto es una legumbre espiralada. Esto es el caso de Medicao sativa, el alfalfa. Es una modificación también evolutiva, ¿no? Fíjense qué característico. Esto del folículo que le decía en el caso de los tréboles. Fíjense la variación que hay, como les decía, desde esta legumbre típica a todas estas variantes. Y hay muchas más, ¿no? Elegí algunas, son realmente llamativas para mostrar un poco de diversidad y de especies de importancia para nuestra región. Bueno, ya yendo un poco más eh, en detalle, digamos, los óvulos. Siempre hay reproducción sexual en las leguminosas. A diferencia de las gramíneas, bueno, ahora con el ingeniero Bani van a ver que hay todo un tipo de variaciones, y nosotros hacemos muchos estudios en el sistema reproductivo y demás. Bueno, las leguminosas no. Las leguminosas se reproducen en forma sexual. El saco embrionario de tipo poligonum, normal. Eh, bueno, las semillas, la característica que tienen de las leguminosas, particularmente de las forrajeras, es que tienen tegumento duro. Y eso es principalmente cierto para las leguminosas que se adaptan a la región tropical, subtropical. Eso lo hace impermeable al agua. Obviamente es una característica evolutiva que lo que hace es que vayan germinando en forma progresiva a lo largo del año, a lo largo del tiempo en realidad, porque hay veces que lleva mucho tiempo para que se degrade este tegumento. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, si uno piensa en sembrar, tiene que pensar en métodos de escarificación. Y para la industria de la semilla es realmente un reto, ¿eh? Eh, y los métodos de escarificación van desde como el raspado, de alguna manera, depende del volumen, ¿no? De la cantidad de semilla, pero generalmente es a través del raspado de ese tegumento eh, como parte del procesamiento integral antes del embolsado de la semilla. Eh, bueno, tiene diversidad de tamaños, las leguminosas y formas, composición química que acá se puede ver. Fíjense, arriba está la semilla de leucaena y esta barrita tiene 5 milímetros. Una semilla bastante grande, eh, es plana, pero es larga, digamos. Este es Trifolium repens, esto tiene 1 milímetro, tiene la barrita. Una gran diferencia.
Desmodium incanum, pega pega, también esta barrita tiene 1 milímetro. Macroptilium atropurpureum, ahora hay un cultivar, no es de atropurpureum, pero es de Macroptilium latiroides, que es una especie muy emparentada, que lo comercializa Peman en nuestra zona. Eh, Fíjense las semillas, bastante chiquitas también. En todos los casos, estos casos tienen tegumento duro. Bien, eh, creo que la clase son las 9, siendo las 9 prácticamente. eh, Vamos a parar acá. Este, yo tengo que seguir con mi trabajo acá en Montevideo, así que me vienen a buscar, pero creo que avanzamos bastante. Y bueno, como les decía, vamos a continuar la clase el martes que viene a las 8 en el A3, como siempre. Eh, Disculpa, Carlos. sí, Buen día. buen día. Quería Sí, tomar la asistencia a los promocionales, si puede ser. perfecto. Si pueden abrir